Buenas noches, Dios le bendiga, Iglesia de Cristo. Estamos como por comenzar este culto familiar, así que le pedimos a la familia que vayan acercándose a los dispositivos. Estamos muy contentos, muy felices de poder iniciar este lunes 6 de abril con este culto familiar live. Sí, estamos muy contentos, muy agradecidos y por supuesto que vamos a sentir el sonido de la trompeta del shofar, ¿sí? Para que estemos despertando al pueblo de Dios, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual, ¿sí? Damos gracias al Señor porque como iglesia nos estamos despertando en este tiempo de una manera maravillosa, ¿sí? Avanzamos contra viento y marea, a pesar de que estamos viviendo tiempos impensados, tiempos de mucha prueba. Y bueno, y quiero contarles que este cuadro de atrás lo pinté en esta cuarentena. Un día digo, bueno, me voy a hacer una terapia de pintura, ¿sí? Soy licenciada en artes, así que me gusta lo que dice Jesús viene pronto, prepárate. Nos tenemos que preparar como iglesia y por eso el apóstol José, mi esposo, ha sentido en el corazón de que salgamos todos los días con una palabra porque siempre tenemos palabras, siempre hay depósito en nuestro corazón para soltar una palabra de ánimo, de exhortación, ¿por qué no? Y una palabra que transforme nuestras vidas, ¿sí? Y quiero hablarle como profeta del Señor, cómo fue el ministerio de Jesús, ¿sí? Acá sobre la tierra, y cómo los profetas antes de él que anunciaron su nacimiento, profetas que hablaban de su venida, profetas y luego también el apóstol Juan que habló lo que iba a acontecer en este último tiempo. Y quiero hablar de lo profético, ¿sí? Y a veces nosotros creemos y hay líneas teológicas que creen que la profecía ya se acabó, que no existen los dones que Dios ha derramado a su iglesia, el don de la profecía. Hay personas que pueden soñar sueños, tener visiones, revelación, discernimiento espiritual, que son los dones del Espíritu Santo. Entonces quiero que estemos atentos, ¿sí?, a lo que vamos a compartir, porque la Biblia, la palabra de Dios, está llena de profecías. Llenas de profecías. Desde Génesis tenemos profecías que hablan, ¿sí?, de la venida de Jesucristo a la tierra. Y estas palabras proféticas, ¿sí?, anuncian, predicen, es decir, dicen antes que acontezca. Y también nos exhorta, porque la Biblia es como un espejo donde nos vemos a nosotros. Entonces, qué importante saber que si somos hijos de Dios, también somos hijos proféticos. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, Dios es profético, ¿sí? Desde el vientre de nuestra madre ya éramos proféticos. No significa que seamos profeta. Quiero hacer una diferencia. Una cosa es ser proféticos, somos proféticos, vivimos la palabra de Dios. La palabra de Dios se revela a nuestras vidas, Dios nos habla, tenemos sueños, tenemos discernimiento, ¿sí? Y todo lo que nosotros hacemos en este mundo natural tiene un impacto en el mundo espiritual.
Eso lo vamos a aprender hoy a través de la palabra. Entonces, qué importante es que todos sepamos, aunque no todos somos profetas ni profetizamos, somos proféticos. Y quiero dar algunos ejemplos que están en la Biblia y usted va a empezar a descubrir adentro de usted, ¿sí?, ese discernimiento espiritual. Yo voy a estar al final de compartir la palabra orando para que se activen esos dones espirituales, ¿sí? Y fíjense ustedes que quiero hablarles del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue un profeta que tenía una comunión muy íntima con el Espíritu Santo, tenía visiones, revelaciones, y él, 600 años antes de Jesús, empezó a profetizar antes de que el pueblo de Israel fuera preso, llevado cautivo a Babilonia. Y fíjense que Ezequiel, en los capítulos anteriores, porque quiero compartir algunos capítulos y vamos a usar la Biblia, como decía el apóstol los otros días, que vamos a leer la palabra, ¿sí? No vamos a hacer resúmenes, sino vamos a leer la palabra. Y quiero que vayamos en nuestras Biblias al profeta Ezequiel capítulo 18, verso 1. Porque el profeta Ezequiel decía, ¿sí?, que había venido una calamidad nacional al pueblo de Israel y que había una responsabilidad personal por esa calamidad que había venido al pueblo de Israel, ¿sí? Que fueron tomados cautivos y llevados a Babilonia como esclavos. Entonces, antes que suceda esto, el profeta ya había anunciado, ya había profetizado, ya había predicho lo que les iba a pasar. Y fíjense lo que dice Ezequiel 18:1. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto del Padre como del Hijo. ¿Quién es justo? Practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. No oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor. Da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre dos rivales. El 9. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor. Fíjense, porque en estos primeros versos hablaba de este proverbio conocido en Israel, que los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Ahí era un proverbio de Israel donde hablaba de que los hijos recibían, ¿sí?, el pecado de los padres, que los hijos padecían por el pecado de los padres. Pero acá dice el profeta que ya no se repetirá jamás, no se va a volver a repetir este proverbio en Israel. Y quiero que entremos por qué. Aquí está hablando, dice, que el hombre que peque morirá. Aquí habla de la muerte, ¿sí?, tanto física como de la muerte espiritual, porque hubo una gran muerte luego, una gran mortandad. Entonces, fíjense ustedes que en este tiempo tan tremendo que estamos viviendo, hay una gran prueba para toda la humanidad,
para la iglesia de Cristo también. Y es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Es tiempo de ponernos a cuenta. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Entonces, también dice Isaías, si tus pecados fueren rojos como la grana, se vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Nuestros pecados solamente pueden ser perdonados cuando nosotros reconocemos que hemos pecado. Nuestros pecados no pueden ser perdonados si no reconocemos nuestro pecado y si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, fíjense ustedes acá, el apóstol hablaba los otros días cuando él explicaba el sonido del shofar, ese sonido rápido de 3 sonidos que decía que había que levantar el campamento para avanzar. Pero también había que sacar la basura del campamento y quemarla afuera. Y de eso se trata, sacar la basura afuera, sacar el pecado de las casas afuera, ¿sí? Porque acá dice, el hombre que pecare, ese morirá. Y resulta que yo quería contarles algo que lo veníamos haciendo muchísimos años, que era un tiempo de purificación, generalmente en el mes de octubre, decíamos mes de santificación y purificación. Y decíamos, bueno, vamos a revisar en nuestras casas si hay contaminación, ¿sí? Si hay contaminación, porque cuando acá describe, ¿sí? El profeta los banquetes idolátricos en los cerros, ¿sí? Se elevaban plegaria a los ídolos. Quizás en nuestra casa todavía haya ídolos, ¿sí? Ídolos puede ser de una estatua, ¿sí? A un regalo del ex novio, del primer esposo, cosas que tienen cautivado el corazón de la persona. Entonces, en este tiempo y en los tiempos de purificación nosotros hacíamos y les decíamos a los hermanos, en este tiempo de purificación, y creo que estamos viviendo como iglesia, ¿sí? De ponernos a cuenta con Dios, tenemos que revisar nuestras casas. Tenemos que limpiar nuestra casa de toda contaminación. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Nosotros hacíamos en el mes de octubre, poníamos un tacho enorme, metálico, en la iglesia y la gente iba con bolsas de ropa que tienen imágenes, palabras, ¿sí? Que tienen que ver con las tinieblas, que no tienen que ver con el reino. Las personas se deshacían de muchos objetos en sus casas que estaban contaminados, quizás les regaló una persona un parapsicólogo, les regalaron, y ese objeto, ¿sí? Está contaminado, está consagrado, hay música que está consagrada a Satanás, hay videojuegos que están consagrados a Satanás, y yo recuerdo que también la escuela bíblica, en esos tiempos de purificación, sí estaban los maestros bíblicos y los niños llevaban sus videojuegos diabólicos. Entonces, al niño nuevo que venía en la escuela bíblica le decíamos, a ver, vos le vas a explicar, y había un niño de 7 años, 6 años, vos le vas a explicar a este niño nuevo qué estás haciendo. Entonces ellos agarraban y habíamos puesto un tacho también y empezaban a tirar y a declarar que si ellos se desligaban de todos esos personajes diabólicos que hacen conjuros. Por eso es importante que nosotros, los padres, las madres y los padres, revisemos nuestras casas. Tengamos ese discernimiento. Señor, mostrame qué es lo que yo debo limpiar mi casa de un objeto contaminado, ¿sí? Y no solamente de objetos contaminados, sino de prácticas que haya habido en mi hogar, ¿sí? Que esa cama donde esa persona durmió, quizás hubo fornicación, quizás se cometió un aborto en ese baño de esa casa, hubo pecados de inmoralidad sexual. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar
y a santificar nuestras casas. Cada milímetro, cada centímetro que el Señor nos muestre, ¿sí? Las cosas malas que se hicieron en nuestro hogar. Y empezar a santificar, porque el Hijo de Dios puede santificar las cosas y hay cosas que no las podemos santificar, que las vamos a tener que tirar, que las vamos a tener que quemar, como enseñaba acá el apóstol, sacar del campamento, porque tenemos que avanzar como iglesia, tenemos que avanzar como familia, tenemos que avanzar, ¿sí? Y empezar a purificar nuestras casas de contaminación de objetos, de prácticas que se hayan hecho, si hubo peleas, si hubo palabras de descrédito, ¿sí? De maldiciones autoproferidas, tenemos que empezar a revocar. ¿Cómo revocamos? Si hemos dicho a un ser querido te odio, por ejemplo, o el esposo delante de los niños dice me voy a separar, me voy a divorciar, no te quiero ver más. O hay gente que se maldice, mejor te hubieras muerto. Esas palabras quedan en el mundo espiritual. Las palabras que de nuestra boca salen quedan en el mundo espiritual y nosotros tenemos que revocarlas. ¿Qué es revocarlas? Yo dejo sin efecto esta maldición que dije sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mi hijo, sobre mi hija, sobre mi suegra, mi nuera. Nosotros tenemos que dedicarnos a purificar nuestras casas si queremos elevarnos, pasar a otro nivel espiritual. Queremos recibir revelación en este tiempo. Queremos recibir una palabra de Dios. Buscamos una palabra de Dios, pero ¿qué pasa si el enemigo está dentro de nuestras casas? Por eso el apóstol en Semana Santa va a cómo ir purificándonos, preparándonos para esta Pascua, que Pascua significa pasar por alto. Por eso el ponernos a cuenta con Dios tiene que ver con esto, ¿sí? Que nosotros no pequemos más, no pequemos más. Y el Señor nos va a dar la sabiduría para empezar a purificar nuestros hogares, ¿sí? Aleluya. ¿Y qué es lo que llevó al pueblo de Israel al cautiverio? Volvemos a Ezequiel. Porque ellos habían roto el pacto con Dios. Quizás tú conoces al Señor. Hace mucho tiempo te consagraste al Señor. Pero a través de tantas cosas y aún quizás en esta semana de cuarentena, quizás en febrero o marzo empezó a decaer tu fe. Rompiste el pacto, empezaste a pensar cosas que no debías pensar. Porque hay una cosa, cuando dice acá el profeta, el hombre que pecare, ese morirá. Morirá significa apartado de Dios. Y quiero decirte una cosa, cada uno de nosotros somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. Entonces, no puedo decir, ay no, lo que pasa que yo vengo de una familia muy violenta, entonces yo heredo la violencia de mi padre. Vengo de una familia que es mal hablada, maldigo, porque claro, eso yo lo aprendí de mamá, lo aprendí de mi abuela. Entonces empezamos a culpar a todo el mundo y no nos hacemos cargo de nuestro propio pecado. Por eso Dios nos da autoridad. Y si tenemos un pensamiento que no le agrada a Dios, Señor, perdóname ese pensamiento. Necesito que vengan tus pensamientos. ¿Y cómo yo voy a hacer que las promesas de Dios vengan? Como enseñaba el apóstol, leyendo la palabra, haciéndola mía a esa promesa de parte de Dios. Y quiero que vayamos a otro texto de la palabra. Quiero que vayamos a Ezequiel 37, porque realmente me impactó esta palabra cuando habla Ezequiel 37:1 del valle de los huesos secos. Y miren lo que dice, vamos a leer bastante, ¿sí? Así que estemos atentos, usted busque en su palabra, en su Biblia. La mano del Señor vino y se posó sobre mí. Y el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle
que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de la tierra. Y el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Y esto es lo que Dios, el Señor, les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Voy a poner y sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y se cubrían de carne y se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal y como se me ordenó, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Era un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, todos esos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza. Hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrirlo y allí sabrán que yo, el Señor, le dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Realmente me conmueve y me estremece el solo pensar en esta experiencia del profeta Ezequiel, cuando él estaba en ese valle y dice que él se paró en medio de ellos, sabiendo que eran huesos humanos, que bueno, después de una pequeña interferencia, continuamos, ¿sí? Gloria a Dios. Yo estaba hablando de que Ezequiel, esa experiencia tan terrible de estar en un lugar donde los huesos de seres humanos estaban a flor de piel, donde esos huesos que no habían tenido una sepultura digna, que eran de seres humanos igual que él, ¿sí? Que habían quedado en el medio de la nada y del campo, ¿sí? Y que pensando esto de el COVID-19, ¿cuántas personas en los otros países, en España, en Italia, en Siria, en Nueva York, en todos los países, en Inglaterra, donde este virus ha devastado las estadísticas de 1.000 muertos por día, y donde estos muertos, digamos, no han tenido una sepultura porque a los cuerpos hay que quemarlos? Pero fíjense ustedes que el ponerlos en el lugar de ellos, de haber experimentado esto, pero Dios tiene acá, escuchen bien, una respuesta. Cuando hoy en día pensamos: ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que está pasando en otros países? Fíjense ustedes, esta cuestión del COVID-19 ha
ha unido, por así decirlo, a la humanidad. Algunos profetas dicen de que Dios ha dado un descanso a la tierra, ha dado un descanso a la naturaleza, a los pájaros, a las plantaciones, a los sembradíos. Y también ha hecho ver a la humanidad que ni siquiera las guerras ni el armamento más poderoso nuclear le ha mostrado a las potencias que esto va más allá, que ha sido ideado por perversos, pero hoy, más que nunca, la Iglesia de Cristo se está despertando, porque la Iglesia de Cristo también estaba como estos huesos secos, de este valle de huesos secos, porque acá habla de que esos huesos secos eran el pueblo de Israel. Y a veces nosotros estamos así, ¿sí? Nosotros decimos, ¿qué tiene que ver con nosotros el aborto, la ideología de género? ¿Qué tiene que ver estas élites mundiales con la peste? ¿Qué tiene que ver con el nuevo orden mundial que se avecina? Nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Todo tiene que ver en este tiempo. Por eso Ezequiel, cuando él habla, ¿sí?, de este valle de los huesos secos, imagínense ustedes que un hueso seco incluso debe impresionar, porque no hay posibilidades humanas, biológicas, de que haya una restauración. Pero es tan el poder de Dios que dice acá en el verso 4, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Fíjense ustedes que a veces nosotros dudamos en llevar el evangelio a un ser de carne y hueso, a un ser querido, a un vecino. Dudamos de llevar la palabra porque decimos no nos va a escuchar. Pero dice aquel profeta que él le hablaba a un hueso seco. ¡Qué tremendo! Le hablaba, dice, oigan la palabra del Señor. ¡Qué fe tan tremenda! ¡Qué fe tan tremenda! Y dice, esto es lo que el Señor les dice, huesos, voy a hacer que entre en ustedes espíritu y ustedes volverán a vivir. Esa es nuestra esperanza en este tiempo. De hablar de Dios, de predicar su palabra, de profetizar sobre esos huesos secos. Quizás tú digas, bueno, esos huesos secos es mi enfermedad. Tengo una enfermedad que quizás sea incurable. Tengo un ser querido que creo que ya no hay fe para mirarlo, no hay ojos para mirarlo. Porque está en la droga, porque está en la delincuencia, porque está en el ateísmo, en el agnosticismo. Pero acá fíjense ustedes, le profetiza a un hueso, no a una persona. Por eso yo quiero rescatar la fe. Y el oír, Dios está mandando a que obedezca el profeta, porque una de las cosas para poder profetizar es la obediencia. Y dice, le voy a poner tendones, lo volveré a cubrir de carne y de piel y pondré espíritu en ustedes y volverán a vivir. ¿Cuánto de nosotros anhelamos la vida eterna para nuestros seres queridos? La vida eterna que comienza cuando recibimos a Cristo. Esa vida eterna que comienza cuando nosotros reconocemos, Señor, he pecado y merecía la muerte eterna, pero yo te recibo como mi Salvador y recibo la salvación eterna. Reconozco mis pecados, me quiero poner a cuenta. Me quiero poner a cuenta porque Dios está tocando las últimas trompetas que habla Apocalipsis. Y dice en el verso 7, yo profeticé tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor y los huesos se juntaron el uno al otro. Hoy vi en Infobae que la NASA
estaba un artículo sobre unos estruendos y sonidos que se están escuchando en los cielos. En el día de hoy estamos viendo señales, estruendos, señales, sonidos en los cielos, porque Dios está hablando. Por eso tenemos que profetizar a los huesos secos, tenemos que profetizar. Nosotros, y usted dirá, bueno, pero yo no soy profeta, pero tienes que profetizar en tu casa. Por eso tienes que limpiar la casa, tienes que purificar, porque vienen tiempos de ponernos a cuentas con el Señor. Y fíjense lo que hizo el profeta, dijo, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Llamó al Espíritu Santo, llamó para que empiecen a tener vida estos huesos secos. Muchas veces la iglesia está así, parte de la iglesia entristecida, empobrecida espiritualmente, está seca espiritualmente. Pero fíjense que aunque parezca que no hay esperanza y no hay fe y no hay sueños, porque veía huesos secos en ese campo tan terrorífico, él obedeció y profetizó. Así que nosotros tenemos que ver nuestra responsabilidad en el asunto mundial, de esta pandemia mundial. Bueno, ¿qué tiene que ver la iglesia? Sí, tengo que ver yo de esta responsabilidad, porque dice el Señor, y acá Ezequiel hablaba de que la responsabilidad de lo que le estaba pasando, esta calamidad al pueblo de Israel, era una responsabilidad personal. Si nosotros, cada uno de nosotros, empezamos a ponernos a cuentas con Dios y quizás digan, bueno, pero yo no tengo esos pecados groseros, no robo, no fumo, no practico la magia y la brujería, pero el Señor te llama a ponerte a cuenta aún con cada pensamiento que no viene de parte de Dios. Pensamientos, como decía los otros días el apóstol, tantas palabras, virus, muerte, 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 están haciendo daño a nuestra mente, a nuestras emociones. Entonces yo necesito profetizar vida, la vida de Dios en mi mente, la vida de Dios en mi espíritu, la esperanza que no avergüenza, la resurrección aún de los seres queridos que no conocen a Dios. Porque cuando Jesús resucitó, Él es el espíritu de la profecía y en Él está la resurrección y la vida. Entonces nosotros que somos sus hijos, vamos a profetizar a los nuestros, vamos a profetizar a nuestros niños, porque muchos niños se están perdiendo en el entretenimiento. El entretenimiento, si no es un entretenimiento que lleve a Dios, que sean jueguitos que aprenda de la Biblia, que aprenda valores morales, no le demos entretenimiento, porque esos niños idolatran el entretenimiento y no van a poder recibirlo de Dios porque sus ojos y sus oídos están tapados con el entretenimiento, el dibujito, el colorcito. Por eso a los niños de 2 años, menos de 2 años, ya tenemos que juntarle las manitos y hacerlos orar. Hacerlos adorar, que nos oren. Si el papá está enfermo, venga esa niña de 4 años, orarle al papá que le duele la pierna, enseñarles a orar, en dar gracias por los alimentos. Necesitamos nosotros profetizar sobre nuestras generaciones, sobre nuestros prejuveniles que están entretenidos con Netflix, están entretenidos con qué queratina se van a poner en el cabello, las prejuveniles, que cuál uña me voy a hacer hoy, el esmalte, el esculpido de uñas. Por Dios, estamos en tiempos de ponernos a cuenta con Dios, porque algunos están como estos huesos secos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros en no pecar. La indiferencia a Dios es un pecado.
Como lloraba ayer el apóstol en el culto. Lloraba porque Dios le dio un permiso para llorar. La indiferencia a Dios. Ahora que tenemos tiempo de buscar a Dios, no lo hacemos. Porque siempre va a haber cosas en la casa que hacer. Siempre va a haber que pintar, que cortar el pasto, que lavar la ropa, que hacer la comida. Somos indiferentes a Dios, le damos la espalda y no tenemos que salir a robar un banco para darle la espalda a Dios. Que el Señor nos perdone. Y muchas veces nosotros, ¿sí?, le echamos la culpa al diablo. Que estamos así por el diablo, por las circunstancias del pasado, por las circunstancias de la vida. Pero no nos hacemos responsables de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Señor, ayúdanos, y yo voy a estar orando, pero quiero extenderme un poquitito más. Debemos pedir perdón a Dios porque la iglesia no quiere involucrarse en estos asuntos de vida o muerte. ¿Qué significa? Es un asunto de vida o muerte. Si estamos entretenidos, ¿escucharemos la trompeta del Señor? ¿Escucharemos la voz del Señor? Si nuestros oídos están taponeados con tantas noticias perversas. Señor, vamos a pedirle perdón. Pero antes, quiero terminar con esto. Porque dice así: yo profeticé como se me ordenó. En el verso Ezequiel 37:10, yo profeticé el tal y como se me ordenó, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida. Y se pusieron de pie, eran un ejército bastante numeroso. Los muchos huesos se convirtieron en un ejército numeroso. La iglesia de Cristo es un ejército. La iglesia de Cristo se tiene que levantar como esos huesos secos. La iglesia de Cristo va por delante, dice: Jehová es varón de guerra. Pero quiero decirte que hay un ejército, pero en un ejército hay rangos, hay orden y hay obediencia. Si queremos pasar a otro nivel, mayor será la exigencia de Dios, de parte de Dios. Mayor será la exigencia. Una vez conocimos a un hermano en la fe hace muchos años, que él sufría de diabetes. Entonces él, cuando salía a las mañanas, se le oscurecía toda la visión. Y él decía: yo con esta diabetes, un chico joven, no sé si tendría 30 años, yo con esta diabetes todo el tiempo dependo de Dios, porque tengo que salir de casa y orar para que mi vista no se oscurezca, porque me vuelvo ciego. Y tengo que volver a orar en 5 momentos del día porque mi vista se oscurece. Y esta diabetes me ha dado esa dependencia total de Dios. Y leí en tantas cosas que uno lee. Dice que hubo un hombre ahora en Inglaterra de 93 años que lo llevaron a ponerle un respirador artificial para que pueda respirar. El alquiler de un día de un respirador artificial sale 500 euros. Y el hombre decía: debo dar gracias a Dios porque respiré estos 93 años y no usé respirador artificial. Y damos gracias a Dios porque respiramos. Damos gracias a Dios porque nuestro corazón late. Somos ingratos. Y hay gente que está valorando la vida, valorando la vida de Dios, la salud, el shalom. Y este ejército que es la iglesia se tiene que levantar. Pero hay rangos, hay orden y debe haber obediencia.
¿Por qué? Porque hay exigencia. Debemos comenzar por casa. Debemos sacar lo contaminado por prácticas o por objetos. Tenemos que pedir al Señor, Señor, dame discernimiento, que yo aprenda a mirar, a ver, a tener discernimiento cómo están mis hijos, a tener discernimiento cómo está mi esposo, mi esposa, aún la empleada que tengo en la casa, aún mis familiares. Tengo que tener un discernimiento porque lo profético es esto. Yo entro a ambientes y discierno qué está pasando. Mucha gente no quiso saber nada con la guerra. Cristianos, pastores, que no quisieron saber nada con la guerra. Y es más, se jactan y dicen, yo no creo en la guerra espiritual. Pero ¿saben una cosa? Esta es élite mundial. Son la alta masonería, Illuminatis, reptilianos, la alta brujería. Y hay pastores que dicen, yo no creo en la guerra espiritual. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! La iglesia se tiene que despertar. Debemos profetizar sobre la iglesia también. Que el Señor nos ayude. La iglesia es un ejército que va vestido de justicia y de santidad. A mí me gusta leer Apocalipsis cuando dice que apareció el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vestido de un lino, vestido de sangre, y decía un nombre: Él es fiel y verdadero. Y yo imagino santidad, santo, santidad a Jehová. Y yo me encanta eso porque digo, qué tremendo. Debemos estar vestidos de justicia y de santidad. Y si somos injustos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestro esposo, pedir perdón. Es tiempo de volvernos a Dios y ponernos a cuenta. Aleluya, aleluya. Y cuando nosotros seamos obedientes, dice Ezequiel 37:24, mi siervo David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y obedecerán, y practicarán mis estatutos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, y en la cual habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos. Para siempre mi siervo David será su príncipe. El verso 26. Yo haré con ellos un pacto perpetuo de paz. Haré que se establezcan y se multipliquen, y para siempre pondré mi santuario en ellos. Y allí en medio de ellos estará mi tabernáculo, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pacto perpetuo de paz. Quiero escribir esta palabra y ponerla en mi casa. Escribir un cuadro, ponerla pacto perpetuo de paz. ¿Cuánto necesitamos de esa paz? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y quiero profetizar. Tenemos unos minutos para profetizar. Así que usted esté atento, deje de hacer, si está haciendo alguna actividad y escuchando con su dispositivo, pare un poquito. Y vamos a empezar a profetizar, porque cada uno de nosotros, desde nuestras casas, vamos a profetizar. Vamos a pedir que el Espíritu Santo sople de los 4 vientos. Aleluya. Rama Shima Katarabakaya. Espíritu, ven de los 4 vientos, sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Sopla, Espíritu Santo, sopla, profetizo que viven esos huesos secos, que tú, Señor, les pones tendones, carne y piel.
Sopla espíritu en ellos. Sopla y comienza a pensar en algún familiar que vos los has identificado como hueso seco, como alguien que no tiene vida ya. Empieza a nombrarlos y profetiza. Yo profetizo que esos huesos secos tienen vida. Aleluya. Señor, tú les pones tendones, carnes y piel. Tú les pones un espíritu en ellos. Aleluya. Aleluya. Profetizo que viene un arrepentimiento de esta nación que ahora está en oscuridad, en ignorancia, y que el pueblo reconoce su responsabilidad en la calamidad de nuestra provincia, país y el mundo. Profetizo que ahora es quitada la tristeza, la desesperanza, y es cambiada por la esperanza, la alegría, la vida y la paz. Profetizo que las personas que tienen problemas de hueso en esta hora se sanan. Profetizo que hay un temblor en la tierra y el espíritu de la resurrección está aquí. Profetizo que la unidad de la Iglesia de Cristo en Tucumán, en Argentina y el mundo, declaro que somos uno. Le hablo a tu pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Profetizo y declaro vida de Dios en ellos. Aleluya. Profetizo que viene el mayor avivamiento sobrenatural sobre la tierra. Les hablo a los espíritus de nuestros seres queridos que todavía no entraron en tu reino y profetizo sobre ellos vida. Profetizo que somos atalayas de la Iglesia de Cristo. Profetizo que tú destruyes a los que odian a Dios. Y al malvado que peca desde el principio, tú, Señor, lo destruyes. Profetizo que las potestades que rodean al COVID-19 comienzan a debilitarse sobre la faz de la tierra. Profetizo que los pactos que hicieron las tinieblas para que la destrucción de la humanidad con el COVID-19 no tiene poder. Declaro que tu pacto de sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, tiene todo el poder y es el pacto eterno. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea, seguimos, sigue orando, sigue profetizando allí en tu casa, profetiza, comienza a orar por tu hijo, comienza a orar por tu esposa, comienza, porque estamos ahora en un ambiente profético y apostólico, en un ambiente eterno, profetizamos sobre esos huesos secos, hay vida del Espíritu, hay vida del Espíritu, hay milagros en las casas, en los corazones, aleluya, 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 bendito eres, Jesús viene pronto, prepárate iglesia, vístete, adórnate con vestiduras santas, adórnate iglesia, porque ha llegado el tiempo, dice el Señor, de que su iglesia se atavíe y se prepare para recibir al novio, que se prepare para recibir a Jesucristo. Señor, ayúdanos como iglesia,
a preparar nuestro corazón, a abrir nuestros oídos para escuchar esas trompetas. Aleluya. Damos gracias a Dios por este tiempo que Dios me ha dado y gracias al apóstol que me ha permitido poder estar con ustedes en esta noche. Y quiero decirles algo. Dios va a soltar sueños, visiones, revelaciones. Te va a hablar al oído y te va a decir, esto sí, esto no. Vas a comenzar a andar en otra dimensión si eres obediente, si sacas el pecado de tu casa, si te entras en una santificación en serio, profunda. Vas a comenzar a vivir en otras dimensiones del Espíritu.